Hola, ¿Cómo tú estás, Eva? ¿Todo bien? muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Para mí un Qué placer bueno. Ah, bien, compartir contigo. todo bien, se están conectando y qué bueno tenerte por aquí. Vamos a ir dando unos minutitos en los que se van conectando. Eh, bueno, saludarte y para aquellos que posiblemente han escuchado acerca de ti, pero que no necesariamente lo saben todo, pues este es el momento para que procedas y saludes. No, nada, Eva, de verdad un placer estar aquí contigo y compartir un tema que es muy interesante, batalla cultural contra el progresismo. Y bueno, comentar un poco acerca de aquel panorama general que afecta, que se vive en América Latina y bueno, que sirva como una advertencia para la República Dominicana y los otros países que conforman este gran movimiento Latidos Pro Vida, porque no solo está República Dominicana, sino también que está Nicaragua y Perú. Y el año que viene será un año lleno de sorpresas, de crecimiento, de expansión por otros países de América Latina. Y bueno, pedirle a la gente, ¿no?, que se mantenga a la expectativa de todas nuestras publicaciones, del canal de YouTube, Twitter y todas las demás redes sociales relacionadas a Latidos Pro Vida, para que estén al tanto de lo que viene. Así es. Bueno, mientras estemos en el transcurso de este conversatorio, pueden ir anotando sus preguntas por aquí, sus comentarios son muy bien recibidos. Y bueno, antes que nada, pues vamos a empezar, como dicen, por el principio. Y vamos tomando como referencia el tema de nuestro live de hoy, acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de batalla cultural, a qué se refiere este término, que tanto escuchamos. Sí, bueno, tú sabes que en primer lugar hay grandes referentes en el occidente, ¿no?, que hablan acerca de una batalla cultural. Ahí está Jordan Peterson, Ben Shapiro, en el habla hispana está Laje, Nicolás Márquez, Nicolás Lucas, Pablo Muñoz, y cuando hablan del término batalla cultural hacen referencia a la lucha directamente contra el marxismo cultural. Primero, el término de batalla cultural igualmente hace referencia a aquel momento en que nosotros estamos dando la lucha por los principios, valores, desde el campo académico, desde el campo de humanidades, porque ciertamente me dicen que no se escucha. Mm, Habla un poco otra vez. Yo te escucho bien aquí. Se te ve un poco borrosa la imagen ahora, pero yo te escucho bien. Alza un poco la voz. Creo que se da que alza un poco Dime la ahora, ¿me voz. escuchas? Ahora te escucha más alto, sí. Ok, me voy a quitar entonces los audífonos. Eh, Claro que sí. si hay una música de fondo me voy a disculpar, pero hay un vecino aquí que puso una música. No hay problema. Yo me escucho bien porque no sé, Yo tengo te que alzar escucho un poco bien, la te voz. escucho bien. Pero, Entonces, volviendo. tú decías que ok, excelente, Bueno, sí, gracias. dime. No, que decías que se refería más al aspecto de en contra de un marxismo cultural que ha permeado todas las esferas de la sociedad y que hay grandes referentes que muy bien tú mencionabas, que lo que procuran es dar a conocer el por qué pues está aconteciendo todo esto, no solamente en una nación en específico, sino en la mayoría. Mira, cuando Laje habla en su libro negro de la nueva izquierda sobre este término, también tiene sinónimos, porque no solo hablamos de marxismo cultural, sino también de neomarxismo o postmarxismo. Es decir, han reinventado el propio marxismo, porque antes de la Guerra Fría nos vamos al siglo XIX con la lucha de clases, con la Revolución Rusa,
con aquel paraíso comunista. Discúlpame, Juan, discúlpame, quiero invitar a todos los que nos están viendo a que vayan, o sea, con el equipo y busquen papel y lápiz, porque es que tú vas a dar conceptos importantes y esto, aparte de ser un conversatorio, es un momento de formación, así que ellos puedan escribir todo eso que tú muy bien vas a explicar y que ellos luego más adelante pues puedan buscarlo, ¿verdad? Puede continuar. Sí, pero bueno, volviendo al asunto. Primero, el marxismo como corriente política, como corriente filosófica, propiamente del pensador alemán Karl Marx. En conjunto con Friedrich Engels, promueven el paraíso comunista, escriben juntos el manifiesto comunista. Marx luego escribe El Capital, luego viene Engels a hablar sobre el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, una obra publicada en 1984. Y básicamente aquí vemos el trasfondo ideológico y filosófico que sirve como base para la segunda ola del feminismo y posteriormente la tercera ola del feminismo. Hoy en día ya el feminismo propiamente se ha reinventado, la ideología queer y todo lo demás. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que la izquierda política ha cambiado muchísimo. Por eso es que hablamos de la lucha contra el marxismo cultural con neomarxismo o postmarxismo. Es una nueva forma de ser marxista, básicamente. ¿Por qué razón? Porque los marxistas originarios daban la batalla política, la batalla económica. El objetivo central era desplazar el capitalismo. Era una lucha más que todo económica. Vamos a abolir la propiedad privada e instalar una propiedad colectiva, con la famosa revolución del proletariado. Pero resulta que en el día de hoy ya la lucha de clase en esos términos deja de existir y pasa a ser una lucha de género. Aquí, lógicamente, hay que comentar la obra de Friedrich Engels, porque Friedrich Engels es el autor, el referente a la segunda ola del feminismo, que da base para que luego vengan Simone de Beauvoir, Carl Millet, Monique Wittig, a hablar de una sociedad matriarcal, pero bajo un modelo comunista. Por eso es que Laje habla de ese término, nueva izquierda. Y realmente hoy en día la izquierda entra a partir de la cultura y luego se va a la política, luego se va a la educación, a la economía, pero anteriormente solo iban enfocados a la economía. Vamos a abolir el capitalismo, vamos a abolir la propiedad privada. Ahora, ¿cuándo esta izquierda cambia? Precisamente con el libro de Engels. Porque Engels establece la idea, el principio filosófico, de que para abolir la propiedad privada es necesariamente eliminar el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer y aquella idea de una familia nuclear, porque para Engels el hombre representa el burgués y la mujer representa el proletariado. Por consiguiente, la familia es base de la propiedad privada y la propiedad privada es base del capitalismo. Entonces aquí se relaciona directamente la lucha de clase y propiamente la lucha de género, a pesar de que la lucha de género se va a desencadenar luego con Simone de Beauvoir y en sus inicios de la tercera ola del feminismo, porque cada ola del feminismo tiene sus diferencias. Exactamente, y de hecho también en este tiempo se trabaja más lo que son las ideologías, o sea, el tema es como implantar tipos de ideas que van contrario contra aquello que nosotros conocemos, que ha tenido su curso durante toda la historia. Y saber también que esto no es un asunto de ahora, de hace 5 años o 10, o sea, esto viene desde hace varios siglos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que ahora retomemos esos conceptos nuevamente y veamos eso que es, o sea, lo vemos, es palpable, o sea, podemos verlo en las culturas, no es nada inventado, no es un asunto de que esto se ha puesto de moda, sino que las personas se han dado cuenta de que sí, de que para este tiempo ahora se movió el mecanismo estratégico, pero la estrategia permanece ahí mismo. ¿Qué es lo que ha hecho que ahora lo vemos más que hace 5 o 10 años en nuestras culturas? ¿Puedes por favor repetir la pregunta? ¿Qué es lo que hace que ahora se vea más que hace aproximadamente 5 o 10 años en nuestras naciones? Todo este movimiento.
tú te refieres al momento como que ha escalado mucho más en la sociedad estos temas, ¿verdad? Exactamente. Ok, primero, esta nueva izquierda hace un trabajo de reingeniería social. Apunta hacia la parte psicológica, hacia las emociones, hacia la parte de la economía, por ejemplo, porque la izquierda sabe muy bien cómo apuntar directamente al sentimiento de la población. Y a partir de este momento comienzan a hacer un trabajo en el subconsciente de la sociedad, instalan un chip y básicamente dirigen todo hacia una misma manera de pensar, de analizar las cosas, de actuar. Y hoy en día vemos varias estrategias que emplean. Primero, hay una manipulación lingüística y también hay una gran promoción, hay unos gran fondos que se destinan para publicidad, aunque esto último, como dijo Miklo Lucas, precisamente en un live contigo, él decía que esta gran publicidad que hay es proporcional a la alta tasa de rechazo. ¿Por qué razón? Porque si hay una publicidad agresiva es para convencer a una mayoría que no está de acuerdo con ellos. Si realmente hay una mayoría que está de acuerdo con sus ideas, entonces no debería existir aquella gran promoción, aquella gran publicidad, porque la mayoría está convencida. Entonces, yo no soy un experto de marketing, pero yo estoy seguro que un experto en marketing va a decir que cuando hay una publicidad agresiva es para convencer a un público del servicio o producto que vende. Esa es la simple lógica que hay. Exactamente. Ahora, Exactamente. Entonces, ¿cómo surge, o sea, dentro de todo este movimiento, toda esta ideología, toda esta corriente, cómo se introduce el concepto de provida? O sea, porque esta cuenta, pues, es Latidos Providas y una de las áreas que pretende defender es la vida. Entonces, vamos a partir desde lo general a lo particular. ¿Cómo es que se gesta todo este proyecto de Latidos Pro Vida Latinoamérica, ¿verdad? En este caso, que busca defender un aspecto específico del ser humano, que es la vida, porque hay otros aspectos a defender, hay muchos otros, pero aquí se toma más en cuenta la vida. Entonces, ¿cómo surge eso de ir contracorriente defendiendo la vida? tú sabes que es precisamente importante saber, analizar el trasfondo ideológico de todo esto. Y yo siempre me voy a remontar a la obra de Friedrich Engels, porque para mí es el mayor feminista radical de toda la historia. Resulta que Engels propone la idea de que la mujer debe emanciparse totalmente de la sociedad, de su esclavo, que es el hombre burgués. Resulta precisamente que con el inicio de la Revolución Rusa, luego viene a crearse la Unión Soviética, y la Unión Soviética dura hasta diciembre del año 1991, que pasa por un proceso de disolución, pese a que hay años en donde flaquea, por ejemplo, con las reformas políticas y económicas, la perestroika, Gorbachev y toda esa gente, y con la caída del muro de Berlín. Resulta que hay una pensadora feminista radical, prosoviética, que se llama Alexandra Kollontai. Ella escribe un ensayo llamado El comunismo en la familia. Ella extrapola las ideas de Engels y la empieza a aplicar en ese paraíso comunista que promovían los bolcheviques. De acuerdo con esa pensadora feminista, en ese paraíso comunista la mujer iba a lograr su emancipación total, igual los niños. Por consiguiente, debían promover ciertas políticas para cumplir con esa liberación. Y uno de ellos es la medida del aborto. Por eso Rusia se convierte en 1920 el primer país del mundo en legalizar el aborto, y luego se expande por toda la Unión Soviética y América Latina con su principal aliado, que era Cuba. Cuba se convierte en el primer país de América Latina en legalizar el aborto. Entonces, aquí vemos la relación estrecha que tiene el movimiento marxista con la cultura del aborto. Porque hoy en día la izquierda política, la izquierda del siglo pasado, ha utilizado siempre estas minorías, estos grupos, como plataforma política. Y realmente llega a tocar el tema del aborto en cada país, precisamente de los movimientos de izquierdas. Si tú te fijas, en Argentina ahora con este proceso de legalizar el aborto, ¿cuál es el partido que está encabezando esa lucha? Un partido de izquierda. En otros países vemos lo mismo.
siempre es la izquierda política que está llevando a cabo la agenda abortista y que de igual forma busca mucho financiamiento por parte de muchas transnacionales, Open Society, la ITPF, ahí está la fundación de Bill Gates, la fundación Ford, Turner, es decir, hay muchísima gente detrás de todo esto que apuestan apuestan por una agenda globalista, y esa agenda globalista consiste en tener un líder político mundial o un grupo político mundial que se encargue de lo que sucede en esta granja. Y ciertamente esa idea la da el propio Engels cuando habla de que una sociedad matriarcal, es decir, con la liberación de la mujer, se va a lograr aquel paraíso inicial de toda la humanidad, donde había una sociedad comunista bajo un mismo modelo económico y doméstico a la vez. Así que aquí vemos cómo se va relacionando todo lo que vemos hoy en día, la agenda globalista, con los propios principios filosóficos, ideológicos que sirvieron como base del socialismo y de aquella izquierda política del siglo XIX. Y de hecho, de allá de Europa y otras regiones, pues viene a lo que es Latinoamérica, y por eso es que se llama Latidos Pro Vida Latinoamérica, porque fíjense que la vida pues se defiende en cada una de sus etapas, pero este proyecto lo que busca es la defensa de la vida del no nacido, porque tenemos como convicción de que la vida surge desde el momento de la fecundación, de la concepción. Entonces viene y se gesta este proyecto en Latinoamérica, y entonces surge la necesidad de que en varios países latinoamericanos pues lleven ese mismo proyecto a sus países. Entonces actualmente Latidos Pro Vida Latinoamérica está en Perú, está en Nicaragua y está en República Dominicana. Entonces ese tema de pro vida no es como una función que nos quitamos en horario de oficina, sino que cuando profesamos ser pro vida, lo que decimos es que respetamos la vida, respetamos al que aún no ha nacido, y que entendemos que por encima de toda dignidad que pudieran dar los derechos está el primero, que es la vida. O sea, no ni siquiera esperar a nacer, sino desde que ya es gestado en el vientre. Entonces, ¿cómo ha influido? Viene pregunta. ¿Cómo ha influido todo ese tema de la liberación de la mujer para tomar como, ¿cómo le diría yo? Como el responsable de lo que ha pasado a uno que todavía no tiene conocimiento de nada con respecto a esa mujer? Porque hay algunas que plantean que no pueden continuar su vida, no pueden concluir sus sueños, no pueden terminar cosas que han iniciado por estar embarazadas. Entonces, ¿cómo se le echa la culpa a uno que ni sabía lo que estaba ocurriendo? Cuéntame. Sabes que hay un asunto de responsabilidad individual. Y yo no sé cómo lo vayan a recibir esto, pero el sexo requiere de responsabilidad, de acuerdo mutuo. Y aquellas personas que no vayan a asumir una responsabilidad que nazca, o sea, que si el sexo tiene muchas consecuencias, se disfruta, se goza de una sexualidad, hay una relación más cercana con una persona, la persona puede quedar embarazada. Por eso hay que promover un sexo responsable. Ahora, si tú no eres una persona responsable para asumir las consecuencias de lo que tú estás haciendo, entonces mejor evita tener relaciones sexuales. Y yo entiendo que esto es una de las mejores pautas que podemos tomar para así promover un modelo de educación sexual e integral. No un modelo sexual que se base en perspectiva de género, donde la mujer siempre es la oprimida, donde el aborto es una de las soluciones a las violaciones sexuales, porque aquí viene otro gran problema. En todo esto funciona aquella retórica donde debemos promover el aborto legal porque la mujer está violada, la mujer quedó embarazada producto de una violación, perdón. Pero resulta que ni siquiera hay una estadística mundial, o al menos en la República Dominicana, una estadística que establezca cuántas mujeres quedan embarazadas producto de una violación. O sea, hay una estadística universal global que establece que menos de un 6% de las mujeres violadas quedan embarazadas.
Más que nada, Juan, una estadística que sea objetiva y que no sea financiada, que esa investigación no sea financiada por grupos que procuran, pues, ¿verdad?, abultar los resultados para que eso sea un motivo de su misma retórica. Sí, no, y que de hecho aquí hay una organización, Profamilia, que elabora un informe en noviembre de 2016 llamado sobre el aborto, situación del aborto en la República Dominicana. Y comienza a dar datos interesantes porque nadie lo sabía, muy bien, perfecto, donde hasta un 74% de las estudiantes universitarias defendían el aborto por violación y todo oscila entre esas cifras. Pero ¿qué pasa? Cuando tú te vas a los reportes financieros de Profamilia y te das cuenta que Profamilia recibe mucho dinero anualmente por parte de la IPPF, y la IPPF es la principal promotora del aborto en todo el mundo. Y que de hecho quería saludar precisamente a una persona que se unió, Mayra Rodríguez, que trabajó en la IPPF. Y ella tiene un testimonio de vida donde habla acerca de lo que ha hecho esa gran empresa promoviendo el aborto en todo el mundo. Y hay investigaciones por parte del FBI y otras organizaciones que han hecho a Profamilia sobre el tráfico de órganos de bebés abortados, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Aquí se ha vendido la idea, o los grupos feministas pro aborto establecen de que, que las mujeres, que aborto clandestino, que las relaciones sexuales. Porque no desean tener ese bebé por asuntos de proyectos personales y cuando es inviable la vida. Sí, para terminar la idea, siempre acuden a los datos arrojados por Profamilia República Dominicana. Pero resulta que Profamilia ha recibido por parte de la IPPF desde el año 2008 hasta el año 2016 más de 400 millones de pesos dominicanos. Entonces, ahí se pierde la objetividad, porque yo voy a dar un dato que realmente vaya de la mano con aquellos intereses políticos, económicos que yo estoy defendiendo. Es como que tú a mí me pagues para yo decir esto y que lo que yo diga vaya a contradecir lo que tú realmente deseas. Entonces, en el día de mañana me vas a dejar de financiar. Y eso es lo que pasa. Hay unos datos totalmente viciados que persiguen unos intereses bien marcados. Y aquí voy a también aprovechar para decir que el año pasado, mientras daba clases en un centro educativo de carácter privado, Profamilia envía a 2 chicas para dar un taller de educación sexual. Y básicamente, ahí en un salón había personas de 11, 12 años, tenía estudiantes de 12 años, también como tenía estudiantes de 18 años. Vamos a aplicar la lógica. ¿Sería correcto que un maestro o una persona que vaya a dar una conferencia, taller, utilice el mismo lenguaje para estudiantes de 11 años y estudiantes de 18 años? Quizás con estudiantes de 18 años tú puedes tener un lenguaje mucho más abierto, mucho más orientado, porque son personas más maduras, a diferencia de un estudiante de 12 años. Y básicamente se pasaron en toda la charla hablando sobre el uso de un preservativo. Y cuando tú hablas de que un preservativo se utiliza de esta forma, se coloca de esta forma, comprender los buenos, no comprender los malos, ¿qué tú estás promoviendo con esto? ¿Qué va a pensar el estudiante cuando le dicen, ok, muy bien, me están enseñando cómo utilizar un preservativo? Pero ¿en qué momento yo utilizo un preservativo? Esos son cuestionantes que el estudiante se va haciendo mediante un taller de educación sexual. Estudiante de 11, 12 años. Ahora, tú se lo puedes decir con mucha más claridad a un estudiante de 18 años, porque la conciencia es mayor, la madurez es mayor. Y de igual forma, al final de la charla dijeron algo que para mí es totalmente peligroso. Ellos dijeron públicamente a la clara, ustedes pueden ir a nuestras clínicas privadas sin consentimiento de sus padres. Así mismo lo dijo, estudiantes de 12 años. ¿Qué va a pasar ahí? Y ciertamente, aunque el aborto sea ilegal y las clínicas privadas financiadas por Profamilia no pueden realizar abortos, pero ¿qué va a pasar en el día de mañana si el aborto se legaliza en la República Dominicana? Y Profamilia, que siempre se ha abanderado a favor de las 3 causales. Ahí vamos a ver un laboratorio de muerte de bebés. Porque básicamente le están diciendo a los estudiantes, le están creando esa base de que pueden ir a una clínica de Profamilia sin que sus padres lo sepan. En el día de mañana, cuando se legalice el aborto y un estudiante quiere abortar,
sin que nadie lo sepa, simplemente va a la clínica privada financiada por familia. Y esto es totalmente peligroso, atenta contra la identidad del pueblo dominicano, atenta contra los principios cristianos, con el cual sirvieron como base para la fundación de la República Dominicana. Y bueno, eso es lo que vemos en realidad en las escuelas. Claro, y te voy a decir una cosa, también nosotros que nos sentimos identificados con la cultura prohibida, hemos cometido un error, porque primero le dejamos todo esto al Estado, y el Estado de igual forma financia a estos grupos de izquierda que tienen un concepto de la vida totalmente diferente a lo de nosotros. Entonces, primero, tenemos que organizarnos, hacer lo mismo que ellos hacen, con nuestros principios y valores, porque tenemos toda la facilidad, el Estado reconoce la la iniciativa privada, de igual forma las iglesias también pueden hacer lo mismo. Esto es un asunto de responsabilidad, esto es un asunto de unificarnos, de difundir un mensaje, gracias a alguien que lo comenta por ahí, porque el día de mañana entonces lo vamos a lamentar. Y claro, para cerrar la idea, ya de todo esto, precisamente la OEA dice una frase en Cancún, México, 2017. Una frase que para mí atenta contra los padres, porque una organización de tal magnitud como la OEA y dice a líderes políticos, a líderes juveniles, a líderes globales, que los hijos no son de la familia, que los hijos son ciudadanos del Estado y que por consiguiente es el Estado que debe formar a esos ciudadanos. Estamos promoviendo que el Estado quite toda la potestad patria que tengo yo sobre mis hijos. El Estado es el que tiene la responsabilidad de educarlos. Yo tampoco estoy de acuerdo que el Estado eduque, estoy de acuerdo que el Estado enseñe, porque la primera educación que obtienen mis hijos soy yo que se la doy. Y que de igual forma tenemos que eliminar esa barrera que existe entre los hijos y padres a la hora de hablar de temas sexuales, porque precisamente cometemos un error en ese momento. Yo soy cristiano, no quiero que mi hijo se sienta con vergüenza. Yo me siento con vergüenza al decirle a mi niño, mira, este órgano reproductor tuyo funciona para esto, no te lo dejes tocar. Esa es responsabilidad de nosotros. Y que de igual forma, la única educación sexual que recibí en la escuela fue que me regalaron 2 preservativos en 8º grado. Esa fue la única educación sexual que yo recibí en la escuela. Que van a regalar 2 condones. Yo no sabía que era un preservativo, no sabía que era eso. Pero yo en la escuela, inocente, me dan esto que yo voy a pensar. Yo los regalé, yo creo, sí, yo los regalé. Y de hecho, en ocasiones los padres tienen vergüenza y miedo de hablar de estos temas, entonces dejan que otras organizaciones o personas que no tienen fines como lo tiene esa familia, pues permiten que sean ellos los que eduquen a sus hijos, y ahí es que ha estado la situación. Pero ya para ir aterrizando un poco, ¿verdad?, a nuestra nación, concluyo informándoles que deben seguir esas cuentas, porque es importante que sepamos cómo va Latinoamérica con el tema Provida. Y Latidos Provida Latam, que es de Latinoamérica, pero también Latidos Provida Perú y Nicaragua, que son cuentas que están activas en Instagram y en Twitter. Usted iba conociendo lo que está ocurriendo en otras naciones, pero también documéntese con noticias, por ejemplo, en Argentina, en Chile y en muchísimas otras naciones latinoamericanas, porque cuando vemos lo que está ocurriendo afuera, más o menos nos pudiera dar una pequeña proyección de lo que viene para nuestra nación. Porque es que es una agenda que pretende ser sistematizada en todas las naciones. Entonces, si no nos apercibimos con tiempo, pues va a llegar y no nos vamos ni a dar cuenta. Y yo sé que si usted ve las noticias y se entra a la Cámara de Diputados y usted ve los proyectos de ley que están siendo sometidos y que están siendo enviados a las comisiones, usted se va a asombrar. O sea, ya eso está aquí. Entonces, aterrizando a nuestra nación, ¿cómo nosotros podemos formar parte de este movimiento? O sea, ¿cómo podemos prepararnos con respecto al tema Provida en República Dominicana? Y que de igual forma quiero aprovechar para saludar a Víctor Velasco desde Latidos Provida Perú y a Luisa María desde Latidos Provida Nicaragua. Es decir, claro que no solo estamos aquí, como bien indicas, sino que nos hemos expandido a otros países de América Latina
y esto a la vez permite crear muchos amigos, conocemos muchas personas interesantes, referentes pro vida, que si todos nos unimos, seguiremos dando la batalla cultural, defendiendo las dos vidas, porque ciertamente los que defienden la vida en el día de hoy, mañana no van a estar, estaremos nosotros, y así pasará de igual forma en el día de mañana con nosotros. Nosotros dejaremos de estar y pasarían otros. Es decir, que en un momento hay que pasar a antorcha, porque la defensa de la vida se hace en todo momento, en todo terreno, en toda circunstancia. Porque esto no es una lucha que solo se ha visto en el día de hoy, que esto es algo nuevo, siempre han ocurrido abortos, pero ya cuando se utiliza como agenda política, no es algo muy antiguo, que digamos. Estamos hablando de que el primer país del mundo de legalizar el aborto fue Rusia, 1920, hace 100 años. Exacto. Entonces, por dónde debería empezar una persona que nos esté viendo, ya sea ahora en vivo o por diferido más adelante? ¿Por dónde empezar? O sea, quiero que nos comentes algunos referentes y algunas páginas que las personas deberían seguir y darle seguimiento a esas personas para que vayan empapándose de todo este tema. ¿Sabes qué? No me gustaría ser injusto a la hora de decirle a alguien, mira, búscate lo que dice esta persona, o investiga, siga a esta persona. Pero yo sí puedo decir que tengo mis referentes intelectuales en algunos temas. Exacto. Sí, lógico. Y yo realmente valoro mucho el papel que hace Laje, Horacio, Nicolás, Pablo Muñoz, Miklos Lucas. Yo diría que esos son como los que yo más admiraría. Pues, pero sí puedo reconocer el trabajo de otros grandes referentes. Pero a nivel femenino, ahí está Vanessa Vallejo, Mamela Fiallo, Fátima Mercado, Maca Berkovich. Son gente que yo realmente valoro mucho el trabajo que están haciendo y que en sus países están dando una batalla cultural. En América Latina, la mayor batalla cultural se está se hace evidenciando. Eso es lo que yo quería decir. En Argentina, Lupe Batallán, una gran joven que ha tenido gran éxito en las redes sociales y miren cómo se convierte en una gran referente. Entonces hay que identificar en cada país cuáles son esos referentes juveniles, adultos, lo que sea, que están dispuestos a poner tanto empeño en esta batalla cultural y por consiguiente nosotros debemos valorarlo, porque si nosotros nos sentimos identificados con ellos, pero a nosotros no nos gusta salir públicamente a decir todo esto, entonces vamos a darle un apoyo moral, porque en todo esto lo más importante es el apoyo moral. Oye, mira, muy bien lo que tú defiendes, me siento identificado contigo, sigue haciéndolo, yo te sigo, yo te apoyo. Esos son mensajes de motivación que en el día de mañana yo lo voy a necesitar, pero alguien llamado Eva María me dijo a mí, mira, a mí me gusta lo que tú estás haciendo, vamos a unirnos, ¿qué yo puedo hacer? Vamos a colaborar juntos. Y eso nos va a mantener motivados. Ahora, nosotros no podemos quedarnos en ese elemento, tenemos que trascender. Ahí está la preparación académica. Yo siempre he dicho que la mejor universidad del mundo no es Harvard, no es la UNAM, no es la UAS, no es la Universidad de Francia. La mejor universidad del mundo es la lectura. Son los libros que a nosotros nos dan los mayores conocimientos. Por consiguiente, hay que leer sobre el principio filosófico, ideológico que gira en torno a toda esta batalla cultural, leer libros pro vida. Ahí Lupe lanzó un reciente libro muy bueno, el libro de Agustín Laje, Pablo Muñoz también tiene un libro, Miklos Lucas también está escribiendo un gran libro que viene por ahí. Yo también estoy escribiendo un libro, aunque eso no está tan público, pero qué sé yo, quizás 1 año y medio lo voy a lanzar, con Dios delante. Pero además de pero la preparación académica, sacaste rico, hay uno que está acabadito de sacar. Acabadito de sacar también. Claro. Pero al final de cuentas es eso. Todo consiste en preparación, unirse a los grupos pro vida. También está esta gran joven en México, Cintia Canales, tiene una página llamada Ser Pro Vida. A mí me encanta el contenido que crea ella. Y en tan poco tiempo, miren los seguidores que ha alcanzado. Mucha gente se siente identificada con el contenido que ella lanza en las redes sociales. Y así hay muchísimos jóvenes en América Latina, en otras partes del mundo, que se sienten identificados con la causa por vida, que
dan todo por ella y que, bueno, al final de cuentas simplemente hay que apoyarlos. Ahora, también tenemos que tener un compromiso militante con la causa pro vida. Y ese compromiso militante significa, ¿no?, en apoyar, en seguir aprendiendo, en seguir formándose, porque yo siempre he dicho que para culturizar a otro hay que culturizarse a sí mismo. Claro. Yo me debo preparar para preparar a otro. Y bueno, a partir de ese compromiso con la causa pro vida, entonces tú llegas a otros niveles para tú defender lo que tú crees desde la parte académica, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, y realmente hay que ser rebelde también. Y esa rebeldía no significa que si en el día de mañana en el Congreso se legaliza el aborto, vamos todos nosotros a lanzarle piedra y a quemar el Congreso. Cuando hablamos de rebelde es que estamos dispuestos a defender nuestra causa, a decir la verdad. Hay una frase muy buena, que no recuerdo ahora mismo el nombre de la persona, por él decía que en el día de mañana llegará un día donde tendremos que desvainar la espada para decir que el pasto es verde. Hoy en día ha llegado ese momento. Hoy en día tenemos que decir que el feto tiene vida, que el feto es un ser humano, que la vida comienza desde la concepción. Hasta ese límite hemos llegado hoy en día en la humanidad. Y hay maneras de tú identificar cuántas semanas tiene esa criatura, cuándo comenzó exactamente todo esto. Y obviar eso es ser anticiencia. Y la propia ciencia está diciendo lo que la Biblia ha dicho. Es decir, para no entrar en términos bíblicos, la ciencia no es anti-Dios, Dios no es anti-ciencia, se relaciona en sí mismo. Y yo siempre he dicho que la ciencia confirma todo lo que Dios dice. Y de hecho, en ocasiones establecen que los pensamientos que tienen los pro vida son netamente religiosos, pero para nada, en el sentido de que la ciencia misma ya ha establecido por muchísimo tiempo. Entonces, es como decir que algo que ya ha sido demostrado y que por medio del método científico y por muchísimas otras investigaciones, pasar de la ciencia a lo que es la emoción y o sea, a subjetivizar la verdad, cosa que para nada da resultados positivos. Sí, y bueno, mira, hoy en día tenemos una mesa en la sociedad tiene 4 patas. Está la vida, la familia, la propiedad privada y el Estado, y la libertad, perdón. Si nosotros quitamos uno de esos elementos, la mesa deja de ser mesa, porque una característica de la mesa es que tiene 4 patas, no se va a poder sostener. Resulta que hoy en día hay muchas personas que tienen ciertas diferencias en algunos temas. Por ejemplo, hay dentro de la corriente liberal personas que están de acuerdo con el aborto siempre y cuando la persona lo costee con sus propios recursos, que no sea el Estado que lo financie. Otros están de acuerdo con el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa exactamente aquí? Que defender el aborto tampoco te hace de izquierda. Tú defender la vida tampoco te hace de derecha. Porque la derecha y la izquierda implica otros asuntos. Porque hemos creído que yo soy de derecha si soy capitalista, tú eres de izquierda si eres socialista. Porque hoy en día hay muchas empresas capitalistas que defienden el aborto. La IPPF, Avon, Colgate, la Nike, Netflix. Son empresas capitalistas que defienden todas estas ideas. Por eso es que Pablo Muñoz a veces habla muchísimo acerca de todo esto en su libro. Él dice que hay liberales de izquierda, liberales de derecha, o liberales de línea dura, o liberales de línea blanda. Hay otros que establecen que solo hay libre progress o todo lo demás. Yo pienso que la izquierda como tal, es decir, el feminismo de género, la izquierda radical, el movimiento racial que busca la inclusión de algunas razas en la sociedad, todos esos asuntos, en unificación con el movimiento vegano, con el movimiento ambientalista, atenta contra esa mesa que acabo de explicar. Pero que si nosotros no nos unificamos para defender esa mesa, a final de cuentas, pese a la diferencia, nos vamos a quedar sin ella. Porque si hay una diferencia quizás en el aborto, porque tú entiendes que el aborto lo debe pagar una persona siempre y cuando tenga recursos, pero del otro lado hay una persona que dice, no, es el Estado que debe
financiar el aborto, pero que tú tampoco estás de acuerdo con él, y tus ideas respecto a las otras partes de la mesa, familia, libertad, propiedad privada, están más afín a la mía, entonces vamos a unificarnos. Porque el mal que defiende aquel es mayor. Con esto quiero decir que todos los conservadores, liberales, libertarios, paleolibertarios, liberales conservadores, todo lo que exista, debe unificarse para evitar que la agenda política que promueve la izquierda radical siga escalando en la sociedad. Porque al final de mañana va a atentar contra la vida, la familia, la propiedad privada y la libertad. Claro, y agregando a eso que muy bien has aclarado, es importante involucrarnos en aspectos políticos de nuestra nación. Usted no tiene que ser un politólogo, usted simplemente tiene que ser un joven, una joven, ¿verdad? Un hombre, una mujer que defiende esos 4 aspectos que tú acabas de mencionar y por lo tanto, el que vayamos a colocar como, ¿verdad? Mandatario principal, pero también aquellos que son los que van a realizar esas leyes y a estar en el Congreso, que sean personas que sepan que si una de esas 4 patas, ¿verdad?, se ve atentada, va a tener una nación que le va a pedir explicación. Porque esta causa no es solamente saliendo o mostrándose, ¿verdad?, como dicen, de cuerpo, sino también ejerciendo un voto responsable, ¿verdad?, educándose y educando con lo que ya conoce, porque al final hay personas que están haciendo cosas porque no tienen el conocimiento que se requiere. Y yo sé que de aquí a 4 años las siguientes elecciones van a ser muy diferentes porque aspectos que no se tomaban en consideración al momento de votar, pues ya sí se van a tomar en cuenta porque la realidad está y vemos, ¿verdad? Entonces, entiendo que la educación, la prevención, el manejo adecuado de vocabulario, no el juego semántico, como tú muy bien mencionabas ahorita, son imprescindibles. Y también, pues, ir conectando con esos referentes dominicanos y dominicanas que están también echando la lucha. Está, por ejemplo, Marta Rivas, está Damaris Patrocinio, hay incluso dentro del ámbito político que también defienden la vida. Y es como ir empapándose e ir educándose, ya sea solo, ¿verdad?, de manera autodidacta o con ayuda por medio de estos grupos que son muy buenos, para que cuando le hagan preguntas a esas personas que no tienen conocimiento, podamos darle una respuesta certera, no partiendo de nuestras emociones ni de lo que quisiéramos ni de nuestros, ¿verdad?, deseos, sino de la realidad. Y es que las 2 vidas tienen igual de importancia, ¿verdad?, porque son 2 personas totalmente diferentes. Sí, mira, sabes que yo he estado reflexionando mucho sobre la siguiente idea, y es que nosotros no podemos permitir que todo se resuelva con las agendas políticas o con las leyes, porque realmente eso es una derrota. Sería mucho más fácil que la sociedad rechace algo culturalmente, que porque sea la cultura de ese país que es muy difícil legalizarlo, o que la mayoría lo rechace a sí mismo. Ahora, cuando se hace por leyes, por asuntos políticos, porque realmente malinterpretamos los conceptos como mayoría, o democracia, o pueblo. Por eso hay muchas personas, agendas, organizaciones internacionales, que antes que luchar en una sociedad culturalmente hablando, prefieren financiar políticos, esos políticos que encabecen proyectos de leyes que atenten contra la cultura de una nación. Por eso es que mediante el Estado, el Dios Estado, papá Estado, se logran muchísimas más cosas. Ahí está el perro, por ejemplo, que yo estoy diciendo. Pero sí, nos entendemos. Así bueno, es. Ya lo mandamos a callar. Con mayor facilidad desde el Estado. Ahora, la gran victoria que tendremos nosotros es hacer un trabajo en la cultura, en la educación. Porque a diferencia de la izquierda, nosotros somos muy ambiguos, hablo en términos generales,
somos muy ambiguos, la derecha es muy ambigua, es anorésica culturalmente hablando. Hay un libro muy bueno, voy a aprovechar aquí para promoverlo, el libro de Axel Kaiser, La fatal ignorancia. Habla de la anorexia que sufre la izquierda cuando llegue el perito es pro vida. Ya lo saben. Adelante, adelante. Pero bueno, él establece la idea de que la derecha cuando llega al poder se olvida de la batalla cultural, se olvida de la educación, se olvida de la cultura. A diferencia de la izquierda que cuando llega a administrar los fondos, los recursos del Estado, utiliza todos los recursos para promover sus agendas. Por eso a veces se nos resulta mucho más difícil a nosotros dar la batalla cultural, precisamente porque ellos prefieren hacerlo desde la política, a pesar de que cuando llegan a la política hacen su trabajo en la cultura. Así que funciona, así que maniobra a la izquierda cuando llega a administrar los recursos públicos. Y otro error que muchas veces cometemos es que se utilicen las iglesias, que se utilice el cristianismo como plataforma política. No es muy bueno ese discurso de identificar a cuál político es pro vida o cuál político es antiaborto o pro aborto, lo que sea, porque estamos jugando la misma carta. Esa parte de que un candidato debe decir si es pro vida o si es pro aborto es un trabajo gracias a la izquierda, porque los principales políticos que tienen el objetivo de cumplir con esa agenda son precisamente los de izquierda. Por eso y de hecho lo vi. Por eso lo utilizan como plataforma política. Claro, y de hecho lo vi en Argentina, cómo ellos iban como midiendo quién era de la marea celeste, como ellos les dicen, y de la marea verde. O sea, y tener que llegar a ese punto cuando se supone que el que va pues es a servir a la nación, eso es un tema. Sí, y es que bueno, lamentablemente hoy en día el aborto se ha convertido en una agenda pública, y es por eso que hoy en día en todos los escenarios electorales alguien debe defender su posición. Así es. Pero eso, honestamente, es una derrota. Así es. Bueno, y ya para cerrar, ¿verdad? Para ir concretando todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería tu consejo, tu llamado para todos los que están viendo este live y que lo van a ver más luego, con respecto a lo que es la causa Provida, desde Latinoamérica, pasando por, ¿verdad?, Perú, Nicaragua, que es Latidos Provida, y luego entonces finalizando con Latidos Provida RD aquí? Tu consejo. No, mi mayor consejo es eso, seguir educándose, informándose muchísimo en temas pro vida, identificar a otros jóvenes que pueden servir como apoyo en la causa pro vida, promover el tema, o sea, desde lo que tú estudias, hay alguna forma de tú promover tus principios y valores. Hay una persona en Argentina que es conocida, que él promueve, da la batalla cultural desde los videojuegos. Desde los videojuegos da la batalla cultural. Y tú te preguntarás, ¿y cómo? Él identificó, él supo hacerlo. Yo que estudié educación, que soy historiador, que ahora estoy escribiendo libros, que estoy investigando, puedo dar la batalla cultural desde mi aspecto. Si hay una persona que se prepara para ser médico, lo puede hacer desde allí. Si hay una persona que lo hace, se está preparando para ser arquitecto o lo que sea, lo puede hacer desde allí. Al final de cuentas, gracias Carlos, la causa por vida es científica. Y la causa por vida no depende de nadie en particular. La causa por vida es mucho más grande que nosotros mismos. Porque es lo que digo, en el día de mañana ya no estoy. En el día de ayer estuvieron muchas personas defendiendo la vida que hoy en día ya no están. Hoy en día no es el único año que se está defendiendo el aborto. Vendrán otros años donde este tema igual nos seguirá afectando directamente a la sociedad en general. Y bueno, siempre he dicho, datos matan relatos. No solo son 6 países en todo el mundo que ilegalizan el aborto, son más de 30 países. Solo más de 15 solo aplica cuando la vida de la madre peligra. Y que de igual forma, ahí hay un trabajo de terminología hecho.
cuando hay un feto o cuando hay una criatura que afecta la vida de la madre, eso no necesariamente debe llamarse aborto. Hay protocolos médicos, científicos que establecen o que más bien detallan el proceso para salvar las dos vidas o una de las dos vidas. Eso no necesariamente debe llamarse aborto como tal. En términos dominicanos, cuando la criatura pierde la vida dentro del vientre de la madre, no hay que aplicar un aborto, se aplica un desembarazo clínico o desembarazo médico. Quizás un médico lo puede explicar con mucha más facilidad que yo. Y que de hecho, ahora que se está promoviendo un nuevo código penal en el artículo 110, se promueve un artículo totalmente ambiguo, porque se establece la idea de que el aborto no es punible si se realiza cuando la vida de la madre está en peligro y hay un médico que lo está observando y aplicando todos los métodos. Y se están valiendo de un artículo constitucional, que es el artículo 42, numeral 3, que establece como que ninguna persona puede someterse a procedimientos médicos, clínicos, medicamentos y todo lo demás, sin consentimiento de nadie, solo cuando la vida está en peligro. Pero de igual forma tampoco habla sobre la vida de la madre. Entonces, aquí hay muchas partes técnicas que nos están engañando y que pueden confundir a nuestros legisladores actuales. Y precisamente a nosotros los dominicanos lo que les recomiendo es hacer lobby. Es decir, ir al Congreso, hablar con los legisladores, ponerse a su disposición. Mire, ustedes han analizado esta parte. Yo creo que se puede realizar de otra manera. Porque también el Congreso Nacional se está llevando una lucha muy difícil. Y los legisladores pro vida se están viendo acorralados, se ven contra la pared. Entonces, este es el momento justo de nosotros defenderlos, apoyarlos. Precisamente ayer, eso fue uno de los hashtags que nosotros promovimos en las redes sociales. Lo iniciamos a las 5 de la mañana y todavía a las 11 de la mañana del día de hoy éramos tendencia. RD es pro vida. Así es. Por eso era más bien para apoyar a los legisladores pro vida y demostrar que sí somos mayoría. Claro que sí, y la invitación queda abierta, siempre pendiente a todas las publicaciones que vamos a tener en cada una de las páginas: Latidos Pro Vida Latinoamérica, Latidos Pro Vida RD, Perú, Nicaragua, bueno, el Instagram de Juan. Y la idea es que nos vayamos pues complementando unos con otros y conociendo, porque cuando vamos adentrándonos en estos aspectos, pues vamos a tener mayor fuerza para poder defenderlos. Así que muchas gracias. Este live llegó, ¿verdad?, ya a su final, no porque queremos, sino porque, ¿verdad?, ya lo tenemos que terminar, pero pendientes aquí a los próximos live que vamos a tener. Cuídense mucho, compartan este link y empiecen a seguir todas esas cuentas que dijo Juan y a descargar todos esos libros, porque RD es pro vida.